Vamos a iniciar con el tema de revisión de cáncer renal. Empezamos con algo de epidemiología mundial, el cual es importante saber que esta neoplasia del riñón va a representar del 2 al 3% de todas las neoplasias de malignas del adulto. Es importante saber que es el cáncer urológico más letal, quiere decir que es el más mortal de todos los cánceres que vamos a ver en esta especialidad, involucrando cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de uréter, cáncer de pene, cáncer de testículo. A pesar de no ser el más prevalente, sí es el más letal. Tiene una predilección para aparecer en mayor veces en hombre que en mujer, y en este recuadro podemos ver lo que les comentaba en la diapositiva anterior, en la cual vemos una sobrevida a 5 años, comparando cáncer renal, cáncer de vejiga y cáncer de la próstata, en que el cáncer renal tiene un 71% comparado con 78% y 99% de vejiga y próstata respectivamente. Más datos importantes en cuanto a la epidemiología, en este caso de Estados Unidos. Se van a reportar 65,000 casos nuevos por año aproximadamente, de los cuales 13,000 van a morir. Regularmente se presenta entre la sexta y la séptima década de la vida, como les comentaba, más común en hombres que en mujeres, y la incidencia es 12 por cada 100,000 habitantes. La siguiente diapositiva es muy importante porque vamos a hablar sobre los factores de riesgo, de los cuales tienen que saber por lo menos tres, que son los más importantes: tabaquismo, obesidad e hipertensión arterial. Existen otros factores de riesgo como la fenacetina, que es un medicamento que ya no se utiliza, pero se encontró que también era un factor importante para el desarrollo de cáncer renal. La exposición a algunos químicos como los hidrocarburos también son un factor de riesgo. El tener antecedente familiar, a pesar de que la mayoría de las apariciones de este tumor son esporádicas, algunos aparecen como síndromes hereditarios familiares, los cuales vamos a ver más adelante. Y las nefropatías terminales, específicamente hablando de la enfermedad poliquística adquirida, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de riñón, pero los que tienen que saberse para cuestiones académicas y de examen, los tres más importantes: tabaquismo, obesidad e hipertensión arterial. Es importante recordar algunos aspectos anatómicos del riñón, saber que es un órgano retroperitoneal que mide regularmente entre 10 a 12 centímetros de longitud, de ancho 5 a 7 y de diámetro 3 a 4, con un peso de 150 gramos. Recordar que están ubicados a nivel de L2, y es importante también saber su vasculatura, en el cual la arteria renal principal se va a dividir en segmentarias anterior y posterior. La anterior se divide en 4 arterias: la apical, superior, media e inferior, y una arteria posterior solamente. Distintos modos de presentación del cáncer renal. El más común, del 90 al 95%, va a ser esporádico, quiere decir que es una mutación que ocurre de forma esporádica, y de estos, del 75 al 80% va a corresponder a un cáncer renal de células claras. Este es el más común de todos. Y de los síndromes familiares, que son aproximadamente del 2 al 3%, tenemos algunos que es importante conocer: el von Hippel-Lindau, el Birt-Hogdub, la leiomiomatosis hereditaria, esclerosis tuberosa y el síndrome del carcinoma papilar hereditario. Es importante también saber que existen dos tipos de genes responsables de una neoplasia: los genes supresores de tumor, que es el que regularmente
va a tener un feedback o va a regular negativamente el crecimiento celular. Y el oncogen, que va a ser responsable de un crecimiento celular aumentado, ¿no? Diferenciación y proliferación. Los síndromes familiares que hace ratito comentaba, hay que saber cuáles son y algunas de sus características principales. Por ejemplo, el von Hippel-Lindau, es importante saber que es un síndrome autosómico dominante, en el cual la característica más importante o principal en cuanto al cáncer de riñón es que se puede presentar de forma bilateral y multifocal. Cuando encontramos un paciente con un tumor renal bilateral, tenemos la obligación de descartar que no tenga un síndrome de von Hippel-Lindau. Además de las otras características que tiene este síndrome, que también es importante que sepan, pero para cuestiones de este tema, eso es lo más relevante. Esta es la vía por la cual ocurre una proliferación y un crecimiento tumoral, en la cual el gen del von Hippel-Lindau regularmente va a degradar el HIF-alfa o el factor inductor de hipoxia, ¿sí? En el cáncer se va a acumular este factor inductor de hipoxia, por lo cual no se va a degradar y no va a desaparecer, y esto va a inducir angiogénesis, va a incrementar la actividad metabólica y consecuente va a incrementar la proliferación celular de las células tumorales del cáncer renal. Aquí nuevamente pongo una tabla que es importante que sepan las características principales de los síndromes hereditarios para el cáncer de riñón. Los tipos histológicos de esta neoplasia, el más común, como comentábamos, alrededor del 75-85%, depende de la literatura, pero ese es un porcentaje que es necesario que sepan, va a corresponder a un tumor de células claras. Recuerden que el tumor de células renales va a abarcar células claras, papilar, cromófago, etc. Entonces es importante que sepan distinguir que células renales abarca todos estos, células claras es un subtipo que es el más común, seguido del papilar tipo 1 y 2, después le sigue el cromófobo. Estos son los tres más comunes, células claras, papilar tipo 1 y 2 y el cromófobo. Hay otros tipos, o más bien hay otros subtipos de cáncer renal, como el oncocítico, el tubo colector, el de translocación, y hay muchos más, pero es importante que sepan estos tres: células claras, papilar y cromófobo. El células claras tiene una tendencia a ser multicéntrico, multifocal. 75-85% de todos los tumores de células renales va a aparecer después de una mutación del gen del von Hippel-Lindau, y toda la cascada de reacciones que comentábamos hace un par de diapositivas se origina a partir de los túbulos renales proximales, importante que sepan esto, y hasta el 5% pueden tener características sarcomatoides, que es un factor de mal pronóstico. El papilar tipo 1 se va a originar de las células del túbulo renal proximal, regularmente a comparación con el tipo 2, que es más o tiene un curso maligno o un pronóstico malo. El tipo 1 tiene un curso benigno, quiere decir que regularmente con la cirugía estos pacientes están prácticamente curados y es muy poco frecuente que desarrollen metástasis. El tipo 2 es generalmente peor, son pacientes que presentan metástasis a edad más temprana y tienen un mal pronóstico. El cromófobo es también un tumor, aunque es en menos porcentaje de aparición comparado con células claras y papilar. Es un tumor que regularmente también tiene un buen pronóstico y un curso benigno, entre comillas, porque bueno, realmente es una enfermedad maligna, pero regularmente les va bien a estos pacientes. Como les comentaba, hay otros subtipos histológicos como el carcinoma de túbulo colector o de Bellini,
que es un subtipo raro que regularmente vemos en pacientes jóvenes. Se deriva del sistema colector medular y cuando lo encontramos o cuando ya se manifiesta en estadios tardíos. El otro es el carcinoma medular, que es un tumor maligno también muy agresivo que se presenta en pacientes jóvenes, en pacientes que tienen síndrome de células falciformes, ¿sí? Entonces, esa es una característica muy importante. La variante sarcomatoide se puede describir cuando está presente en casi todos los tipos histológicos del cáncer de células renales. No es un subtipo distinto como tal, es una variante de las células en las cuales se caracteriza por ser de muy mal pronóstico y de tener algunas áreas pobremente diferenciadas. Ahora vamos a platicar sobre la presentación clínica de esta enfermedad, en la cual es importante saber que hasta el 50% se van a presentar de forma asintomática, y es importante saber también que existe una tríada clásica que se compone de hematuria, dolor y masa palpable, pero solamente va a corresponder a un 6 al 10% de todas las presentaciones clínicas, y regularmente cuando ya se presenta esta tríada clásica es un tumor en un estadio más tardío o que muy seguramente va a tener metástasis. Existen también en un 30% presentaciones con síndromes paraneoplásicos, de los cuales vamos a comentar algunos más adelante, y otro 30% que puede presentarse ya con metástasis. Se preguntarán por qué la suma de estos porcentajes va más allá del 100, es porque pueden presentarse varios al mismo tiempo. Por ejemplo, pueden tener tríada clásica y además ser metastásico, o tríada clásica y además tener síndromes paraneoplásicos, los cuales son los siguientes. El mayor porcentaje de presentación es un aumento en la VSG, que es la velocidad de sedimentación. El siguiente en presentación es la hipertensión, anemia, pérdida de peso, fiebre. Y el síndrome de Stoffer, una disfunción hepática, es muy importante que lo conozcan porque es una alteración de las enzimas hepáticas, una elevación de las transaminasas, producto de el estímulo de un cáncer renal sin tener el hígado una invasión propiamente, ¿de acuerdo? Entonces en estos pacientes vamos a encontrar una elevación de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, pero el hígado no va a tener metástasis. Eso es un síndrome de Stoffer, en la cual posterior al tratamiento, posterior a la nefrectomía, estas enzimas se van a regularizar. La enfermedad metastásica, como ya comentamos previamente, aproximadamente el 30% de los pacientes se pueden presentar con enfermedad metastásica, de los cuales el 75% van a tener metástasis pulmonares, el 36% van a tener metástasis a tejidos blandos, el 20% a hueso, el 18% metástasis hepáticas y el 8% van a tener metástasis en sistema nervioso central y cutáneas. ¿Sí? Existen pacientes en los cuales la presentación inicial metastásica es simplemente una masa en la piel, en cuero cabelludo o incluso en la mucosa del labio. Han ocurrido casos en los que se encuentra primero esta masa, se le toma biopsia y resulta ser un cáncer de células renales. Es importante que sepan también esto que estamos hablando sobre a qué sitio es más común que se diseminan las metástasis del cáncer de riñón. La evaluación inicial va a corresponder con una historia clínica y una exploración física completa, exámenes del laboratorio, séricos, una biometría hemática, química sanguínea, las PFHs por el probable síndrome de Stoffer que pudieran tener, calcio por la hipercalcemia que pudieran tener estos pacientes como otro síndrome paraneoplásico, examen general de orina, tomografía contrastada de abdomen y pelvis, o en caso de no poder administrar el contraste, una resonancia de abdomen, estudio de imagen del tórax, ya sea una tomografía o una radiografía, un gamagrama en caso de que esté indicado si sospechamos que hay metástasis óseas, igual una resonancia del sistema nervioso central si sospechamos que hay metástasis a encéfalo,
Y la biopsia, hay ciertas indicaciones, las cuales platicaremos más adelante, pero regularmente no se hace de primera instancia. En los estudios de imagen, les repito que el estándar de oro es la tomografía de abdomen o el UroTac con contraste intravenoso. Pero vamos a hablar sobre el uso de, por ejemplo, el ultrasonido, que es regularmente el estudio de primera línea en muchos hospitales del país. Tiene una utilidad para tumores mayores de 3 centímetros, y quiere decir que si hay un tumor más pequeño, puede no observarse en este método de imagen. Tiene una alta sensibilidad del 95-98%, pero no es el estudio de elección. La urografía excretora es un estudio que se utilizaba previamente antes de la aparición de la tomografía. Es un estudio de bajo costo, de una alta disponibilidad. Podemos observar anatomía del tracto urinario. Podemos también observar, si en ese caso existe, está la presencia de un tumor renal, pero tiene una baja sensibilidad para esta enfermedad. Entonces, realmente ya no se utiliza. ¿De acuerdo? Les comentaba, el estudio de elección es la tomografía, la UroTac, con administración de contraste intravenoso. Nos va a ayudar porque tiene una sensibilidad para detectar tumores renales de más del 95%. También tiene una sensibilidad del 78% para la detección de trombos en vena renal, y para detectar trombo en vena cava una sensibilidad del 96%. Cuando vemos una masa renal, como en esta imagen que está en esta diapositiva, se hace la tomografía en 4 fases: la fase simple, la fase córtico-medular, la fase nefrográfica y la fase excretora. Cuando observamos un aumento de más de 15 unidades Hounsfield, cuando comparamos la fase simple con la fase contrastada, entonces de una masa renal, entonces sospechamos de que esa masa corresponde a un cáncer hasta demostrar lo contrario. Por ejemplo, en esta tomografía que tenemos aquí, que es del mismo paciente. A este paciente se le hizo una tomografía con contraste IV y también tiene contraste oral, en el cual en la imagen de arriba es la fase simple. Se observa una lesión, un crecimiento de una masa sólida en la región posterior del riñón derecho, y cuando se administra medio de contraste intravenoso se observa con mayor definición cómo está esa masa de un crecimiento anormal que corresponde a un tumor renal, que muy seguramente captó más de 15 unidades Hounsfield de la imagen superior a la imagen inferior. Para la resonancia magnética es importante también, o es de mucha ayuda, la administración de gadolínio. Es un buen estudio cuando no tenemos la tomografía, cuando no se puede administrar medio de contraste iodado, y es un buen estudio también para poder determinar la invasión tumoral a la vena cava. El PET tiene una alta sensibilidad y especificidad, es útil, pero no es un estudio estándar. Regularmente no lo utilizamos en esta enfermedad más que para el seguimiento de metástasis. Ahora bien, hablando de la biopsia renal que comentábamos al inicio, no es un examen que se haga de rutina, tiene unas indicaciones que son importantes saber. Por ejemplo, hay que indicar una biopsia renal antes de iniciar algún tratamiento de ablación o sistémico. Cuando usamos ablación en pacientes que son pacientes grandes, de una edad avanzada, que tienen comorbilidades, que tienen tumores pequeños menores de 3 centímetros, los cuales no son candidatos a una resección quirúrgica por la morbilidad y el riesgo que tiene este procedimiento. Entonces, estos pacientes son candidatos a un tratamiento ablativo con crioterapia o HIFU. Y antes de hacer estas terapias hay que tener el diagnóstico oncológico de un cáncer, entonces sí hacemos una biopsia en ese caso. Otra indicación para biopsia renal es cuando sospechamos de que la masa en el riñón sea una metástasis de otro órgano. También realizamos biopsia renal. Cuando sospechamos de que esa masa renal es producto de un linfoma, o cuando nos queda duda si es un tumor renal o un absceso.
La estratificación TNM es la escala, la clasificación que utilizamos para clasificar los tumores renales. Es importante que la conozcan también y que se la aprendan de memoria. TX, cuando el tumor no puede ser evaluado. T0, no hay evidencia de un tumor primario renal. T1, lo vamos a dividir en T1A y T1B. T1 es un tumor de 7 centímetros o menos. T1A es un tumor menor de 4 centímetros confinado al riñón. T1B de 4 centímetros pero no más de 7. T2 es un tumor de mayor de 7 centímetros. T2A 7 a 10. T2B arriba de 10. T3 es cuando el tumor se extiende hacia los tejidos que están perinéfricos, pero no a la glándula suprarrenal, cuando se extiende a la vena renal. Entonces, T3A es cuando ya hay invasión del seno renal o trombo en la vena renal. T3B hay extensión hacia la vena cava infradiafragmática y T3C es extensión a la vena cava supradiafragmática. Y el T4 es cuando tenemos invasión tumoral más allá de la fascia de Gerota y incluyendo la glándula suprarrenal ipsilateral. Nuevamente vamos a hacer un repaso. T1A, un tumor de 4 centímetros o menos. T1B, un tumor mayor de 4 centímetros, pero que llega hasta 7. T2A, un tumor de 7 a 10. T2B, un tumor mayor de 10. T3A, cuando hay invasión, no hay trombo tumoral en la vena cava o en la grasa perirrenal, pero no en la gerota. T3B, extensión tumoral hacia la vena cava infradiafragmática y T3C, extensión a la vena cava supradiafragmática. T4, nuevamente, cuando hay invasión más allá de la fascia de Gerota, incluyendo la glándula suprarrenal. El N y el M son muy sencillos. N0 no hay invasión de ganglios linfáticos regionales y N1 hay metástasis a ganglios linfáticos regionales. M0 no hay metástasis a distancia. M1 sí existen metástasis a distancia. Hay algunos factores pronósticos de sobrevida, los vamos a dividir en factores histológicos y otra clasificación de factores celulares. El factor histológico nos otorga una gráfica, una columna de sobrevida correspondiente a cada subtipo. Células claras regularmente tienen una sobrevida a 5 años del 68.9%. El papilar tipo 1, 80, tipo 2, 59%. Si recuerdan, el tipo 2 es más agresivo. El cromófobo, que como comentamos también tiene un curso bueno o benigno entre comillas, tiene una sobrevida a 5 años del 86.7%. Y el medular es uno de los más agresivos, tiene una sobrevida media de 15 meses, conductos de bilina 48%. Hablando ahora sobre otro factor pronóstico es la diferenciación nuclear. Se llama clasificación de Fuhrman, en la cual se otorga una clasificación que va del 1 al 4 y es un factor, es una clasificación de sobrevida independiente del TNM e independiente del factor histológico. Y también tenemos etapas clínicas que corresponden a la etapa clínica 1 a un T1, etapa clínica 2 a todos los T2, etapa clínica 3 puede corresponder de T1 con ganglios presentes o T3 sin ganglios o con ganglios, y etapa clínica 4 es cualquier T4 o cualquier T con metástasis. Vamos a hablar ahora sobre el tratamiento por etapas clínicas. Entre los tratamientos que vamos a revisar incluye desde nefrectomía parcial hasta nefrectomía radical, vigilancia activa o ablación. Empezamos con las indicaciones para nefrectomía parcial. Nefrectomía parcial se refiere a la resección solamente del tumor renal sin tener que extraer todo el órgano. Tiene algunas indicaciones absolutas, es en el paciente monorreno, quiere decir que solamente tiene un riñón, ya sea anatómico, porque el otro riñón le fue extirpado por alguna causa, porque simplemente nació con un riñón. Relativas, cuando es un cáncer renal hereditario, si recordamos el
síndrome hereditario más común, que es el von Hippel-Lindau, tiende a ser un cáncer renal bilateral o multicéntrico. Y las optativas es cuando el paciente tiene los dos riñones, pero tiene un cáncer renal unilateral, pequeño, localizado. Es importante saber que estas cirugías, tanto la nefrectomía parcial como la nefrectomía radical, son el tratamiento de elección para los tumores renales. Estos tumores no es una enfermedad que vaya a responder a quimio y a radioterapia. El tratamiento es completamente quirúrgico y que son procedimientos que pueden hacerse desde varios abordajes. Se pueden realizar desde un abordaje convencional o abierto, en el cual se hace una incisión de lumbotomía entre la 11ª y la 12ª costilla, o por debajo de la 12ª costilla, dependiendo del tamaño tumoral, y se realiza una disección del retroperitoneo para posteriormente hacer una disección completa del riñón junto con la gerota y su grasa perirenal, en ocasiones también la grasa pararrenal, y se extirpa por completo este órgano cuando está indicada una nefrectomía radical. También esta misma cirugía se puede realizar por un abordaje laparoscópico, en las cual el pronóstico oncológico y el seguimiento para sobrevida son muy similares. La vigilancia activa, que es solamente vigilar al paciente con un tumor pequeño, tiene algunas indicaciones, entre las cuales son pacientes de avanzada edad, pacientes con múltiples comorbilidades, diabéticos, hipertensos, con enfermedades cardiovasculares, los cuales no son candidatos a tratamiento quirúrgico por el riesgo de complicaciones que pueda tener el procedimiento en sí quirúrgico y el anestésico. Pero es muy importante también saber que son lesiones menores de 3 centímetros. Estos pacientes pueden ser vigilados de forma semestral o de forma anual con estudios de imagen para ir midiendo, ir vigilando el crecimiento de esta masa. La ablación, como les comentaba, son procedimientos de criocirugía o radiofrecuencia en los cuales se trata el tumor solamente mediante alguna punción o mediante abordaje laparoscópico, y también tiene indicaciones muy específicas: pacientes de alta edad, ancianos, tumores bilaterales, pacientes que solamente tienen un riñón, o tumores que miden hasta 3 centímetros solamente. Recuerden, esto es para tumores pequeños. El tratamiento para tumores un poco más grandes que involucran etapa clínica 2 y 3 es la nefrectomía radical. Hay que extirpar todo el órgano. Aquí ya no es un caso en el cual podemos solamente quitar el tumor. Esta cirugía nuevamente puede realizarse desde un abordaje convencional o abierto, o un abordaje laparoscópico, con resultados oncológicos muy similares. El trombo tumoral es la aparición de un trombo eh, compuesto por células tumorales del mismo cáncer, que empieza a invadir el interior de la vena renal, y si avanza puede ubicarse hacia la vena cava infradiafragmática o después hasta la supradiafragmática, e incluso puede llegar a estar en la aurícula del corazón. Estos pacientes también deben ser tratados de forma quirúrgica si son candidatos a un procedimiento. La resección de la glándula adrenal, la glándula suprarrenal ipsilateral, no siempre está indicada. Regularmente no se extirpa a menos que tenga algunas indicaciones importantes que más adelante vamos a ver. Regularmente la quitamos cuando hay invasión a este órgano, y esto lo vamos a encontrar en el 1.8% de todos los tumores. Las indicaciones para resecar la glándula suprarrenal junto con el riñón son las siguientes: cuando el tumor está localizado en el polo superior, cuando el TNM es de T3 a T4, y cuando encontramos metástasis y ganglios linfáticos positivos.
En conclusión, con la resección de la suprarrenal no ofrece beneficios oncológicos cuando la glándula está sana, pero debe realizarse cuando tenemos cualquiera de los factores de riesgo previamente señalados o cuando hay radiológicamente una invasión o cuando de forma transoperatoria encontramos invasión a este órgano. El seguimiento de nuestros pacientes tratados debe ser cada 6 meses por 2 años y posteriormente de forma anual hasta llegar a los 5 años con historia clínica, examen físico, exámenes séricos de química sanguínea, pruebas de función hepática y electrolitos séricos y estudios de imagen del tórax y abdominopélvicos, quiere decir una tomografía contrastada. El estadio metastásico o la etapa clínica 4 tiene varias formas de tratarse dependiendo si el tumor es resecable y de la cantidad de metástasis que pueda presentar. Si el tumor es resecable, solamente tiene una metástasis, se puede ofrecer una nefrectomía radical y resección de la metástasis en el sitio que se encuentra, que como sabemos muy probablemente va a estar en el pulmón. Cuando es una masa renal resecable pero tiene múltiples metástasis, se puede hacer una nefrectomía citorreductora antes de administrar terapia sistémica. Cuando el órgano o el riñón ya no es resecable o es inoperable, podemos administrar terapias de órgano blanco e inmunoterapia como medicamentos paliativos, sin ofrecer ya una terapia con intento curativo. En la enfermedad no resecable tenemos unas herramientas, unos medicamentos de terapias de órgano blanco e inmunoterapia, en los cuales de primera línea está el sunitinib y el pazopanib, y como segunda línea está el sorafenib y el everolimus. Esto no es muy importante que lo sepan, es más para temas de posgrado. Es importante que recuerden la epidemiología de esta enfermedad, los factores de riesgo, el modo de presentación, el TNM y el tratamiento.